Que el Señor nos siga bendiciendo en esta preciosísima noche que Dios nos ha dado, nos ha permitido una vez más reencontrarnos. Aleluya, gloria para siempre. Reencontrarnos en esta sección nuevamente por esta plataforma, donde vamos a estar dando inicio a la introducción, por así decirlo, de la carta que el apóstol San Pablo le enviara a sus hermanos y nuestros hermanos allá en Colosas, lo que hoy es Turquía o parte de Turquía. Amén. Una iglesia muy interesante, amén, que vamos a estar conociendo nosotros. Amén. En esta noche vamos a estar considerando algunos detalles de esta iglesia para hacer lo que llamamos la introducción. Vamos a formar la plataforma. Bueno, pues Colosas era una gran ciudad, amén, de aquellos días. ¿Y qué pasa aquí? Que la carta en sí se llama Colosenses, que es el gentilicio, ¿verdad?, de los habitantes de Colosas. Y allí pues encontramos que en esta carta pues desde el principio se ve, en el versículo 1, se ven cosas sumamente importantes que vamos a estar viendo también en esta noche. Pero primero vamos a orar al Señor para que sea el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en tu nombre damos inicio, Señor, a este estudio. Bendícenos, Padre Celestial, dirígenos. Espíritu Santo, sin ti nada podemos hacer. Y ya sabemos que la gracia tuya es la única que imparte bendiciones a nuestras almas, a nuestros corazones. Bendícenos, Dios, de una manera especial. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Pues así como dijimos, hermanos, vamos a leer en el capítulo 1, el verso 1 y 2, para que veamos algunos detalles de Colosenses. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con esa introducción, amén, y esa salutación que da el apóstol San Pablo allí, encontramos que él mismo se identifica como el autor de esta carta. Así que de plano ya tenemos aquí el autor. ¿Por qué tiempo más o menos ocurrió esto? Igual que en las demás cartas de la prisión, como se llaman, que son Éfeso, de Filipenses, que es esta de Colosenses y la de Filemón. Estas 4 cartas se le llaman cartas de la prisión porque la escribió el apóstol Pablo desde su prisión en Roma, su primer apresamiento que tuvo por causa de Cristo. Amén. Y vemos también, hermanos, podemos tener algunos detalles cuando leemos la historia de Eusebio de Cesarea, que ya sabemos es el padre de la iglesia antigua, es el padre de la historia de la iglesia antigua. Amén. Este pastor, amén, este hombre pues escribe y confirma que el apóstol San Pablo fue el autor original indiscutido de esta carta. Y también él se apoyaba en todos los santos que escribieron, como Ireneo y otros santos más que llegaron a escribir, amén, al principio de los años. Ya sabemos que Policarpo fue el profesor o el maestro o el pastor de Ireneo, y que Ireneo, amén, luego fue pastor de otros líderes más, y además escribió bastante. Ireneo escribió bastante obras que todavía tenemos muchísimas partes de esas obras con nosotros. Amén. Y allí se confirma que
justamente el apóstol Pablo fue el que escribió esa carta. Bueno, y en esta carta, como ya sabemos, en esta carta aparecen los mismos personajes que aparecen en las otras tres más que ya le mencioné, que fue el caso de Éfeso, de Filipenses y la de Filemón. De manera que son los mismos personajes porque era con ellos que estaba el apóstol San Pablo cuando las escribió para estos hermanos, que tenemos muchos detalles, muchos datos. Amén. También hemos de tomar en consideración que Colosas era una ciudad que tenía personas de diferentes partes del mundo. Tenía judíos, tenía también muchísimos otros más gentiles, por supuesto, judíos y gentiles, pero los gentiles, pues ya sabemos que eran todos los que no eran judíos. Y dentro de esos gentiles, pues encontramos algunos autóctonos, es decir, originarios de ese lugar, amén, y pues muchísimo más también que venían desde Grecia y toda esa región de Grecia, amén, que se habían acomodado a vivir en ese lugar y tenían también sus creencias. Observemos allí, mis santos hermanos, que la iglesia pues se va a ver atacada, por así decirlo, asediada por diferentes doctrinas, como es, por ejemplo, el judaísmo, ese judaísmo legalista, amén, que van a querer influenciar sobre la iglesia, le van a decir a los hermanos, bueno, ustedes son cristianos, pero si ustedes no guardan la ley como mandó Moisés, o si ustedes no hacen una serie de tradiciones que nosotros los judíos tenemos y llevamos a cabo, ustedes no están en nada. Si ustedes no guardan el sábado, ustedes no están en nada. Así nos dicen algunos judaizantes a nosotros todavía hoy en día. Si ustedes comen tal carne o tal cosa, ustedes no están en la palabra de Dios. Amén, pero ya Cristo nos enseñó qué tenemos que hacer. Cristo hizo todas las cosas que son justas delante de Dios. Amén. Y nosotros pues seguimos ese patrón, el patrón de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, aparte de los judíos legalistas, también estaban aquellos paganos que tenían su misticismo, amén, y sus creencias paganas, pero también sus filosofías, amén, que traía una serie de enseñanzas que venían a asediar a la iglesia. Hay una enseñanza que se empezaba a introducir en aquellos tiempos, que empezaba a desarrollarse, por así decirlo, eran los gnósticos. Y los gnósticos pues tenían muchas creencias que contradecían y que chocaban con la fe cristiana. Amén. Así que todos estos problemas pues se arrinconan contra la iglesia. De un lado y de otro venían los ataques contra los santos. Pero dice, aunque no fue Pablo el originador directo de esta congregación, porque el apóstol Pablo nunca llegó o pasó por Colosas, pero que sí sus discípulos, en este caso un colaborador de él, como él le llama, amén, Epafras. Y así sabemos que Epafras llevó, amén, llevó aquella información al apóstol San Pablo y le pidió ayuda para que le ayudara a ellos a contrarrestar estas situaciones. De manera que de esa forma el apóstol Pablo es prácticamente el que tiene la responsabilidad como un hombre de Dios. Vio esta situación y vino, amén, a ayudarlo haciendo esta carta, amén, para contrarrestar ese legalismo, para contrarrestar esas enseñanzas de los judíos, ¿verdad? Con todas esas tradiciones que no son bíblicas, amén, y que eran las mismas también que ya Cristo había enfrentado en Jerusalén y en toda Judea cuando predicaba y enseñaba esa palabra.
pero la que más va a hacerle daño a la iglesia va a ser el gnosticismo naciente. Ese gnosticismo naciente que tiene su base en la filosofía huecas y creencias mitológicas que mezclándose al cristianismo trajeron confusión a muchos cristianos. Entonces es ahí donde el apóstol Pablo va a tener que explicarle y darle detalles a ellos que van a ser sumamente importantes también para nosotros en nuestros días, porque vienen a completar cosas que faltaban quizás saber y que el Espíritu Santo aprovechó esa ocasión para darnos a nosotros esa enseñanza. Amén. Por ejemplo, dentro de esas interpretaciones que contradecían las escrituras, encontramos a Marción, que no lo va a mencionar la Biblia porque Marción vivió unos años después que se acabó de escribir la Biblia. Amén. Marción pues está por allá por el 140, escribe incluso Marción, apoyándose en todas estas enseñanzas, y escribe un conjunto de libros que para él componían los libros sagrados, y que, por ejemplo, dentro de eso estaban 10 cartas del apóstol San Pablo y el Evangelio de San Lucas. Todo el resto de la Biblia, el Antiguo Testamento y los demás evangelios y las demás cartas, él las consideraba espurias. Para él no eran originarias, divinas. Por ello, amén, él se oponía completamente a la ley. Él era opuesto completamente a la ley. Marción era también opuesto al judaísmo completamente. Amén. Así que él formó su canon de los libros que consideraba rectos. Amén. Ortodoxos. Ya sabemos, amén, que Marción pues, fue combatido. Esa doctrina, esa herejía, fue combatida fuertemente, amén, por la iglesia, por los hermanos, y vamos a ver qué rápido se movió la iglesia primitiva para establecer en sí cuáles eran los libros canónicos inspirados por el Espíritu Santo, como nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. Amén. Pero también, años más tarde, Marción vivió en el segundo siglo. En el tercer siglo apareció otro que se llamó Arrio. Y Arrio, que también eran creyentes, pero que se habían formado doctrinas espurias. Amén. Se habían hecho doctrinas falsas. Amén. Arrio, amén, era un ministro de Alejandría, pero negaba la divinidad de Cristo. Negaba la divinidad de Cristo. Él decía que Cristo no era igual a Dios. Entonces ahí viene esa incongruencia con la palabra del Señor. Y ese Arrio fue con el tiempo combatido también por la doctrina ortodoxa que nosotros tenemos todavía hoy en día conforme a las Sagradas Escrituras. Sin embargo, muchos años después, pues apareció una corriente doctrinaria que son la doctrina de los testigos de Jehová, que en el año 1879 se organizan aquí en Nueva York como una doctrina, amén, en la que niegan también, óyase bien, niegan también la deidad de Cristo. Ellos dicen que Cristo no es Dios. De manera que vemos que esas corrientes de aquellos tiempos pues quedaron latentes y reaparecieron después en la mente, en el corazón de muchos creyentes con el paso de los años. Bien, pero vamos a ver entonces en esta carta lo siguiente, que Pablo se va a ocupar, sí, inspirado por el Espíritu Santo, para tratar cada uno de estos asuntos de doctrinas, esas doctrinas que van llevando paso a paso a demostrarnos que en Cristo nosotros estamos completos. Vamos a ver, esa es una parte muy importante
en esta carta, que nosotros estamos completos en Cristo. Cuando alguien viene a querernos influenciar a nosotros con doctrinas, por ejemplo, de que tenemos que seguir doctrinas como el judaísmo, pues nosotros no tenemos nada que envidiarle al judaísmo. Nosotros como cristianos sabemos que hay muchas cosas que se las debemos al judaísmo, el Antiguo Testamento completo. Nosotros se lo debemos al judaísmo, pero al judaísmo inspirado por Dios, a lo que Cristo pues, apoyó siempre, que fue todo el Antiguo Testamento, amén, y que es parte de las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Señor, pero de ahí para allá, con ese judaísmo que rechazó a Cristo, con ese judaísmo que niega la deidad de Cristo, que niega a Cristo como el Mesías, amén, nosotros no tenemos por qué seguirle, pues, pidiendo a ellos, pidiéndole seguirle sus pasos a ellos, jamás. Pues nosotros ahora como creyentes tenemos nuestra línea, que es la línea de Cristo. Lo que Cristo enseñó, lo que Cristo nos dejó, ahí seguimos nosotros para la gloria del Dios Padre. Así que el apóstol Pablo nos va a decir a nosotros que no necesitamos imitar nada de nadie, de ningún judaísmo antibíblico ni de ninguna de aquellas doctrinas así espurias, amén, de filosofías, como dice, de filosofías y huecas sutilezas que son según las doctrinas o tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aleluya. Y no según Cristo. De manera que el apóstol nos va a dar a nosotros muchos detalles, amén, que vamos a estar considerando y estudiando, amén, que vamos a estar considerando en toda esta carta para edificación nuestra. Que el Señor nos bendiga grandemente y nos ayude Dios a que nosotros nos preparemos. Vamos a prepararnos para estudiar esta carta, amén, leyéndola una y otra vez, orando al Señor, que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que Dios quiere que nosotros pues aprendamos, todas estas revelaciones que Dios tiene para nosotros en esta carta. Que el Señor nos bendiga una vez más a todos, que la paz de Dios abunde en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad, gracias por este momento que nos permite, Señor, estar compartiendo con todos nuestros hermanos esta introducción a esta carta. Bendícenos, Dios, bendice a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a que bajo esas gracias tuyas nosotros crezcamos cada día más y más en tu santa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Amén. Amén.